En esta unidad temática disertaremos sobre nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? ¿Cómo están formados químicamente hablando? ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué diferencias tienen con los nucleósidos? Y lo más importante, ¿cómo participan los nucleótidos en la estructura de los distintos ácidos nucleicos con sus correspondientes funciones bioquímicas y biológicas? Los nucleótidos son compuestos orgánicos formados por la asociación de una base nitrogenada que puede ser pirimídica o púrica, un azúcar, una aldopentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa y ácido fosfórico. Esa asociación base nitrogenada, aldopentosa, ácido fosfórico conforman un nucleótido. Si por el contrario falta el ácido fosfórico, entonces el compuesto recibe el nombre de nucleósido. Aquí se puede ver la asociación de la base nitrogenada con la pentosa y el fósforo formando el nucleótido. Por su parte, la asociación de la base nitrogenada con la pentosa sin el fósforo conforma lo que se llama el nucleósido. Si bien la función más importante de los nucleótidos es ser unidades estructurales de ácidos nucleicos, también no menos importantes son las funciones de segundos mensajeros, como el AMP cíclico y el GMP cíclico, el transporte de energía química, como el adenosintrifosfato, transportadores de moléculas activadas, como la UDP-glucosa, la UDP-galactosa o el CDP-acilglicerol, formar partes de coenzimas, como el NAD, el FAD, la coenzima A o S-adenosilmetionina, y funciones reguladoras en la célula, como el caso del adenosindifosfato. Importancia biomédica. Los nucleótidos tienen una gran capacidad para absorber luz ultravioleta, de allí la posibilidad de sufrir alteraciones o formar asociaciones carcinogenéticas, es decir, capaces de generar cáncer, como el caso de los dímeros de timina, que se produce básicamente por la fusión de dos restos de timina. También los nucleótidos participan en el desarrollo de la gota y de las hiperuricemias por un trastorno en el metabolismo de las purinas, y también los nucleótidos pueden ser utilizados en el tratamiento del cáncer y del SIDA con análogos sintéticos de bases, nucleósidos y nucleótidos. Las bases nitrogenadas pueden ser pirimídicas o púricas. Las bases pirimídicas consisten en un solo anillo, como pueden apreciar en la diapositiva, heterociclo por cuanto tiene nitrógeno además de carbonos, y con dobles ligaduras alternas. Obsérvese la posición del nitrógeno de posición 1, a partir del cual se enumeran las distintas posiciones siguiendo las agujas del reloj, es decir, siguiendo la disposición de izquierda a derecha. En el caso de las bases púricas, son dos anillos, un anillo de pirimidina hexagonal, también con dobles ligaduras alternas, con presencias de nitrógeno, y un anillo pentagonal que recibe el nombre de imidazol. En el caso de la pirimidina, fíjense ustedes la ubicación del nitrógeno de posición 1. La numeración se hace ahora en contra de las agujas del reloj en la base pirimídica, en tanto que en el imidazol las posiciones 7, 8 y 9 se hacen a favor de las agujas del reloj. Las bases púricas están formadas por un heterociclo, que es la pirimidina, de forma hexagonal, y por un ciclo pentagonal que recibe el nombre de imidazol. Esta diferencia, la presencia del imidazol, separa las bases púricas de las bases pirimídicas. Las bases pirimídicas son tres: citosina, uracilo y timina. Si ustedes observan la numeración de los átomos en la molécula de citosina, podríamos decir que la misma, su nombre químico, es 2-oxi-4-aminopirimidina. En el caso del uracilo,
el nombre químico sería 2,4-dioxipirimidina y en el caso de la timina sería 2,4-dioxi-5-metilpirimidina. En el caso de las bases púricas, como la adenina, si respetamos la numeración de las distintas posiciones, podríamos decir que la fórmula de la adenina se corresponde con el 6-aminopurina. Y finalmente la otra base púrica, la guanina, podemos mencionarla como 2-amino-6-oxipurina. En la naturaleza existen metilpurinas vegetales. Son las llamadas metilxantinas. Los ejemplos más comunes responden a productos que habitualmente ingerimos durante las colaciones. Por ejemplo, la cafeína es una 1,3,7-trimetilxantina. La teofilina presente en el té, 1,3-dimetilxantina, y la teobromina presente en el chocolate, 3,7-dimetilxantina. La aldopentosa presente en los ácidos ribonucleicos es la beta-D-ribofuranosa. Obsérvese que el oxidrilo presente en el carbono anomérico número 1' está situado a la izquierda, de una manera en plano contrario al enlace hemiacetálico, por eso es de posición beta. Otro detalle importante a tener en cuenta es que la numeración de los carbonos que componen la ribosa se hace con números prima, 1', 2', 3', 4', 5', para diferenciar de las posiciones de la base nitrogenada, ya sea púrica o pirimídica. Esta es la molécula de ácido ortofosfórico. Lo que se puede apreciar que de los 3 oxidrilos, 2 pueden ionizarse, generar cargas negativas, y esas cargas negativas van a tener incidencia en el comportamiento del compuesto, como veremos como en el caso del adenosín trifosfato. La unión química que se establece entre la base nitrogenada y la ribosa es de tipo acetálica. También se la puede denominar como unión beta-N-glucosídica. La misma se establece entre la posición 1 de la base pirimídica o la posición 9 de la base púrica con la posición 1' de la pentosa. La unión entre la posición 5' de la pentosa y el ácido fosfórico es de tipo éster fosfórico. Aquí tenemos la fórmula de un nucleótido pirimídico, el uridín monofosfato, simplemente UMP. Se ve que la base nitrogenada, el nitrógeno de la posición 1 de la base nitrogenada, se une mediante un enlace beta-N-glucosídico con la posición 1' de la pentosa, formando una unión acetálica que ya habíamos comentado que se denomina enlace beta-N-glucosídico. Por su parte, el carbono presente en posición 5' de la ribosa reacciona mediante una unión de tipo éster fosfórico con el ácido ortofosfórico con pérdida de agua y la formación de un enlace éster fosfórico. He aquí la fórmula de un nucleótido púrico, la adenosina monofosfato o simplemente AMP. Obsérvese que en el caso de una base púrica, es el nitrógeno de la posición 9, que está situado en el anillo imidazólico, el que establece el enlace beta-N-glucosídico o unión acetálica con el oxidrilo del carbono 1' de la aldorribosa. Por su parte, el alcohol presente en la posición 5' de la aldorribosa va a reaccionar con el ácido ortofosfórico con la formación de un enlace de tipo éster fosfórico con pérdida de una molécula de agua. Quiere decir que en el nucleótido púrico tenemos dos clases de enlaces. El enlace beta-N-glucosídico o acetálico entre la base púrica y la aldopentosa y a su vez el enlace éster fosfórico entre la aldopentosa y el ácido ortofosfórico.
Obsérvese la nomenclatura de nucleósidos y nucleótidos. Si la base nitrogenada es adenina, su asociación a una aldopentosa va a formar la adenosina. Por su parte, si agregamos fósforo, el nucleótido se va a llamar adenosin monofosfato o simplemente AMP. En el caso de la guanina, el nucleósido se va a llamar guanosina y el nucleótido guanidín monofosfato. En el caso de la citosina, el nucleósido se va a llamar citidina y el nucleótido citidín monofosfato. En el caso de timina, timidín monofosfato. Y en el caso de uracilo, se va a formar el nucleósido uridina y el nucleótido va a recibir el nombre de uridín monofosfato. Estos nucleótidos pueden estar como tales o ser de alguna manera desoxigenados cuando le quitamos un oxígeno en la posición 2' de la aldopentosa. Las propiedades físico-químicas de los nucleótidos implican absorber luz ultravioleta en el rango de los 260 nanómetros de longitud de onda, ser moléculas planas, no tener libertad de rotación alrededor del enlace beta N-glucosídico, presentar una forma muy particular de isomería conocida con el nombre de tautoterismo y presentar también conformaciones sin y anti en el caso de las bases púricas. La tautomería es una forma particular de isomería en la cual los grupos funcionales pueden adoptar formas amino o imino, según la posición de la doble ligadura, o bien oxi o hidroxi. Otra forma de isomería son las formas sin y anti, que tienen sobre todo los nucleótidos de bases púricas. En el caso del adenosin monofosfato, se puede observar que la forma sin radica en que la base pirimídica está situada a la izquierda. La libertad de rotación del enlace permite una segunda conformación, que es cuando la base nitrogenada está situada a la derecha, en cuyo caso se llama forma anti. Aquí se puede observar la fórmula química del transportador de energía más importante que tiene el organismo, el adenosin trifosfato. El adenosin trifosfato tiene 3 fósforos que están enlazados entre sí por uniones anhídridos de ácido. Recuerden ustedes que la asociación de 2 moléculas de fósforo con pérdida o 2 ácidos con pérdida de una molécula de agua formaba el anhídrido fosfórico. Estos enlaces son enlaces inestables, fundamentalmente a partir de que la ionización de los oxidrilos crean cargas negativas que tienden a repelerse entre sí y eso hace que el ATP sea el compuesto ideal para liberar energía en todas aquellas reacciones que lo requieran. Insistimos que las uniones entre los fósforos son uniones de tipo anhídrido de ácido, es decir, uniones entre ácidos con pérdidas de moléculas de agua. Algunos nucleótidos admiten formas cíclicas por puentes de tipo fosfodiéster que se establecen, por ejemplo, entre el oxidrilo presente en la posición 3' de la ribosa con el alcohol primario situado en el extremo 5' y pérdida de una molécula de agua. Este enlace, donde el fósforo se usa como puente, recibe el nombre de enlace fosfodiéster y el MP cíclico es uno de los segundos mensajeros hormonales más importantes que existen en el organismo humano. La unión entre nucleótidos se establece entre el carbono 5' de uno de los nucleótidos con el carbono 3' de otro de los nucleótidos con la pérdida de una molécula de agua. Este enlace, en el cual se usa el fósforo como puente, recibe el nombre de enlace fosfodiéster. Es decir, que la unión química entre los nucleótidos es una unión de tipo fosfodiéster que se establece con pérdida de agua. Largos segmentos polinucleotídicos se pueden simplificar mediante la escritura taquigráfica de los distintos nucleótidos. ¿En qué consiste? Básicamente en que ustedes van a colocar
el nombre de la base, guanina, adenina, timina, citosina, adenina. Debajo van a colocar una línea vertical, que es el esqueleto, que es básicamente la aldopentosa, y observen ustedes que en el extremo 5' es donde se encuentra el extremo libre del nucleótido, que es el primero que estamos considerando. Este nucleótido va a unir su extremo 3' con el 5' del siguiente mediante la formación de un enlace fosfodiéster y así sucesivamente. Lo que debe resaltar es que uno de los extremos es 5' libre y el extremo del último nucleótido es 3' libre, de tal manera que la cadena siempre progresa en sentido 5', 3'. Veremos a continuación el tema de los ácidos nucleicos, los tipos, la estructura química y funciones. El dogma central de la biología molecular postula que la información genética presente en el ADN puede autoduplicarse o replicarse. Por su parte, a partir del ADN, tomando la molécula de ADN como patrón, puede sintetizarse una molécula de ARN mensajero mediante el proceso conocido como transcripción. Este ARN mensajero posteriormente pasará al citoplasma, irá a los ribosomas a traducir la síntesis de una determinada proteína. El dogma central ha sido sorprendido mediante la descripción de una enzima conocida con el nombre de transcriptasa reversa, presente en algunos virus, como el virus del HIV, de allí el nombre de retrovirus, que a partir de fragmentos de ARN pueden sintetizar ADN. Este proceso, en contrario a lo que sucede habitualmente en la transcripción normal, se realiza solamente en esos virus que, insistimos, han sido llamados retrovirus. La estructura del ADN se basa en una doble hélice polinucleotídica con dos cadenas antiparalelas, una hebra que corre en sentido 5', 3' y la otra en sentido 3', 5'. Cuatro bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, equimolaridad entre la concentración de bases púricas y pirimídicas y complementariedad entre ambas cadenas. Entre las bases de adenina y timina se establecen dos puentes de hidrógeno y entre citosina y guanina tres puentes de hidrógeno. Se puede apreciar aquí el enrollamiento de las dos cadenas polinucleotídicas. También pueden ver ustedes la presencia de puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases complementarias. El espacio comprendido entre las dos hebras permite justamente la conexión entre una base púrica y una base pirimídica. En general, estas bases tienden a ser totalmente apolares y los restos fosfóricos se orientan hacia el exterior por ser más polares en contacto con el agua. La aldopentosa del ADN es la beta-D2-desoxirribofuranosa. Beta porque el oxidrilo del carbono anomérico, que es el carbono 1', se encuentra situado en un plano contrario al enlace hemiacetálico. D-ribosa es la aldopentosa que originó este compuesto y lo de 2-desoxi tiene que ver con la ausencia de oxígeno en el carbono número 2. El nombre furanosa sobreviene porque el enlace de oxígeno está de alguna manera enmarcando 4 carbonos como en los furanos. Bueno, es bueno repetir entonces que la beta-D2-desoxirribofuranosa es beta por la posición del oxidrilo del carbono anomérico, que está en plano contrario, como habíamos dicho, a la unión hemiacetálica. La desoxirribosa es el compuesto que originó a este compuesto finalmente, y la furanosa porque al formarse la unión hemiacetálica quedaban los 4 carbonos enmarcados o atrapados en este anillo.
Algunas características generales del ADN tienen que ver con que el enrollamiento de las dos cadenas polinucleotídicas no es simétrico, sino que permite la formación de dos hendiduras, una mayor y una menor. El ADN se enrolla alrededor de proteínas de carácter básico, que son las histonas, para formar lo que se conoce con el nombre de nucleosoma. La replicación es semiconservativa. Una de las cadenas se usa como patrón para la replicación de la otra cadena. La desnaturalización del ADN se utiliza corrientemente para analizar su estructura y en última instancia el ADN proporciona la plantilla para la replicación del mismo y la transcripción del ARN. Funcionalmente el ADN se organiza en cromosomas. Buena parte del genoma no se transcribe habitualmente y más del 50% del ADN tiene secuencias únicas. Un 20 a 30% del mismo tiene secuencias repetitivas y estas secuencias repetitivas muchas veces son secuencias reguladoras que están cercanas al extremo 5', que pueden tener una actitud de amplificación o de silenciamiento. Los anillos heterocíclicos de los nucleótidos absorben fuertemente la luz ultravioleta en la banda de los 260 nanómetros. La absorción en el ADN en sí es un 40% menor. Esto es lo que se llama efecto hipocrómico del ADN. ¿A qué se debe este fenómeno? Los enlaces de hidrógeno entre los pares de bases complementarias en la doble hélice limitan el comportamiento de resonancia del anillo aromático de las bases, lo cual se traduce en la disminución de la absorbancia de la luz ultravioleta del ADN cuando está en doble cadena. Es aquí lo que habíamos mencionado recién como el efecto hipocrómico. Cuando el ADN se desnaturaliza, es decir, cuando se separan las dos cadenas polinucleotídicas, la absorción de la luz ultravioleta del ADN de cadena sencilla, ya desnaturalizado, es mucho mayor que la absorbancia del ADN de doble cadena. Esto es lo que se conoce como efecto hipercrómico. Se puede apreciar la organización funcional del ADN, en el cual podemos apreciar que el locus genético es el lugar específico del cromosoma donde está localizado el gen u otra secuencia de ADN, como también su dirección genética. La doble cadena polinucleotídica, como si fuera un hilo de coser, se enrolla en carreteles, que son las proteínas básicas conocidas con el nombre de histonas, con el fin de compactar de alguna manera toda la información genética. Regularmente estos nucleosomas están espaciados y constan, como le habíamos dicho, de proteínas básicas o histonas en formaciones de complejos con el ADN. En los seres humanos hay 5 tipos principales de histonas: la histona H1 y las histonas H2A, H2B, H3 y H4. Estas últimas se denominan también histonas nucleosomales y forman un octámero. Alrededor de este núcleo octamérico se enrolla 2 veces una hebra de ADN. Las histonas pueden sufrir 3 procesos básicos: las metilaciones, las acetilaciones y las desacetilaciones. Las metilaciones determinan cambios permanentes en la cromatina y están destinadas al mantenimiento de un tipo determinado de expresión génica. Las acetilaciones, por su parte, en las colas de las histonas a nivel de lisina y arginina suelen ocurrir y modifican la cromatina determinando que la misma se pueda transcribir. Finalmente, las desacetilaciones determinan la compactación de la cromatina y el consecuente silenciamiento de la actividad transcripcional. La base química de la herencia y de las enfermedades genéticas se encuentra en el ADN. Existen variaciones génicas normales, denominadas polimorfismos, y variaciones génicas pueden causar enfermedad y gracias a la tecnología del ADN recombinante pueden aislarse y manipularse genes.
Los polimorfismos de secuencia son pequeñas diferencias, generalmente cambios de pares de bases únicos, que se establecen entre individuos una vez cada pocos cientos de pares de bases promedio. En este polimorfismo de secuencia se basa la determinación de la huella dactilar del ADN que habitualmente se utiliza en medicina forense, sobre todo para la determinación de los casos de paternidad o identificación de cadáveres. Obsérvese el parecido que existe entre estas dos secuencias de ADN. Esta similitud es la que permite establecer, como en este caso, la paternidad entre dos individuos. Es un recurso que se utiliza normalmente en la medicina forense para establecer la paternidad y que se conoce con el nombre de huella dactilar del ADN, que es específica de cada individuo y que es transmisible en las herencias de padres a hijos. El ADN puede ser clonado gracias a la utilización de plásmidos. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN circular presentes en las bacterias que habitualmente son separados del cromosoma bacteriano y que se pueden replicar independientemente de ella. El proceso es realizado por una endonucleasa de restricción que introduce un pequeño corte en el ADN circular bacteriano para permitir la introducción del fragmento de cromosoma eucariótico que se quiere clonar. Inmediatamente, por la acción de una ADN ligasa, se forma un vector recombinante, el cual, introducido en la bacteria, se utiliza la maquinaria reproductiva de la bacteria para generar la propagación celular con el segmento clonado. ¿Cómo ocurre la organización de una unidad transcripcional eucarionte? En el ADN se encuentra contenida la información genética. Las regiones de ADN que son no codificantes reciben el nombre de intrones, en tanto que las regiones codificantes reciben el nombre de exones. Como ustedes pueden apreciar, del ADN se genera un ARN mensajero que sufre una serie de procesos madurativos, como ser la adición de una base metilada en el extremo 5' o una cadena poliadenílica en el extremo 3', y también sufrir la pérdida de las regiones no codificantes conocidas con el nombre de intrones. Esto lleva a la formación de un ARN maduro que está listo para pasar al citoplasma y codificar la síntesis de una determinada proteína. En general, los ARNs mensajeros son heterogéneos pero estables, se sintetizan como largos precursores, llamados ARN justamente nucleares heterogéneos. En el extremo 5' se adiciona la base metilada, que es un trifosfato de 7-metilguanosina, cuyas funciones más salientes son, en primer lugar, el reconocimiento del ARN mensajero por el ribosoma, en segundo lugar, la estabilización del ARN mensajero y, en el tercer lugar, evitar el ataque del mismo por 5 exonucleasas. En el extremo 3' se adiciona una cadena poliadenilada cuyas funciones son asegurar la estabilidad intracelular del ARN mensajero, evitar el ataque por 3' exonucleasas y permitir el pasaje del ARN mensajero al citoplasma. El ARN mensajero, como ya ha sido dicho, sufre una serie de modificaciones posttranscripcionales, conocidas como la maduración del ARN mensajero, que consisten en la eliminación de regiones no codificantes o intrones, proceso conocido también con el nombre de splicing. El ARN mensajero es el que lleva los codones y cada codón codifica un aminoácido, salvo los codones sin sentido. El ARN de transferencia básicamente consiste en una cadena que sufre algunos repliegues en lo que se parece a una hoja de trébol.
Existen varios brazos funcionales, pero quizás el más importante es el que está presente en el extremo 3', que es el brazo que termina en citosina, citosina y adenina, y en el cual se va a unir el aminoácido que va a ser determinado justamente por el brazo anticodón. Este es el brazo aminoacídico y el aminoácido se une a ese extremo a través de un enlace de tipo éster. En general, los ARN de transferencias están formados por 75 nucleótidos, actúan como moléculas adaptadoras, existe un ARN de transferencia para cada uno de los aminoácidos existentes, tiene 4 brazos principales, uno adicional, y recuerden ustedes que el repliegue que hacen las cadenas, a similitud de una doble ligadura, permite el pareamiento de las bases en los brazos. En general son poco estables en los eucariontes. Los ARN ribosomales participan en el ensamblaje ribosómico y en la fijación ribosomal del ARN mensajero. En la subunidad mayor del ribosoma eucarióntico se encuentran contenidos los ARN ribosomales 28S, 5.8S y 5S, y por su parte en la subunidad menor del ribosoma se encuentra el ARN ribosomal 18S. Finalmente, los ARN estables y pequeños son ribonucleoproteínas pequeñas distribuidas en el núcleo, en el citoplasma o en ambos, que participan en la regulación del gen, ya sea promoviendo la remoción del intrón, el procesamiento del ARN precursor o el procesamiento del poli-A. El ARN nucleolar es un precursor indispensable de ARN ribosomal que se transcribe a partir de una zona del ADN llamada organizador nucleolar que se ubica justamente sobre el nucleolo del núcleo celular. Consta de una larga secuencia de alrededor de 13.000 nucleótidos y un coeficiente de sedimentación de 45 unidades Vedberg. Concretamente, se trata de una secuencia precursora de parte de los ARNs ribosomales 28S, 5.8S y 5S de la subunidad mayor y el ARN ribosomal 18S de la subunidad menor.